Ok, perfecto. Buenas noches, compañeros. Gracias por acompañarnos. Este es el segundo tema que vamos a hablar sobre mantenimientos de moldes. Y aprovechando, los invitamos al curso presencial que vamos a tener la siguiente semana en Monterrey, ¿no? Este, Tenemos poquitos lugares por el protocolo de COVID. No podemos hacer cursos con más de 12 personas, entonces el cupo es 12 personas. Los dejo con el ingeniero Iván. Nos va a hablar un poquito sobre cómo es el ajuste de los slides o de las correderas o los carros y todas las dudas al finalizar la plática. Gracias, Iván. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy Iván Hernández. Soy ingeniero mecánico. Ya tenemos bastante tiempo en esto de el diseño y fabricación de moldes y el mantenimiento, que ahora sí que está presente todo el tiempo. Siempre tenemos pues diversos problemas. Y la mayoría de estos son pues relacionados con desgastes por el trabajo dinámico que tienen los moldes. Ahorita nos vamos a concentrar en lo que son las correderas. Brevemente, bueno, las correderas las utilizamos cuando tenemos resaltes exteriores o grabados laterales o algunas la geometría de la pieza no permite que pueda ser desmoldeada tan fácil y bueno, es cuando vamos a tener este tipo de sistemas. Puede ser que tengamos el sistema con pernos inclinados, que es un sistema total y completamente mecánico que aprovecha el movimiento de apertura de la máquina, o que tengamos un sistema más controlado, más automatizado mediante pistones, ya sean estos hidráulicos o neumáticos. Ya aquí depende de las características del proceso o lo que vayamos a estar desarrollando. O de la sincronización que tenga el sistema a la hora de desmoldar. Sin importar cuál de los dos tengamos, en los dos casos tenemos siempre el desgaste dinámico. ¿Sí? Siempre se presenta la fricción, el deslizamiento de las placas, el constante golpeteo, vamos a decirlo así, por el mismo molde, que hasta cierto punto es normal, pero en algunas otras ocasiones se ve afectado por la cuestión del ajuste del proceso. A veces no tenemos un ajuste muy fino en los movimientos que va a estar realizando la máquina inyectora de apertura y cierre, y eso es lo que nos genera un desgaste prematuro. El desgaste es normal, pero muchas veces por cuestiones de proceso el desgaste es prematuro. Abrimos muy rápido, cerramos muy fuerte, empieza a haber filtración de material y ¿qué hacemos? Le dan más prensa, fuerza de cierre. Entonces eso comienza a provocar los problemas con los ajustes. Es una de las causas. Es muy importante cuando tenemos nuestro molde trabajando ver el ajuste. Que tengamos la prensa necesaria, que tengamos bien calculada la fuerza de cierre que vamos a estar ocupando, ¿sí? Ya que cuando empieza a trabajar el molde, el exceso de fuerza de cierre es lo que nos provoca ruptura de tornillos, fracturas de pernos inclinados, desajuste, todo ese tipo de fallas. Bien, ¿cuáles son las partes principales que va a tener nuestro sistema de correderas? Hablando de un sistema mecánico, bueno, tenemos lo que es el perno inclinado, que es el que se va a encargar de hacer de que el carro se desplace el momento que va a abrir la máquina. Vamos a tener lo que es la cuña de retención, que es la que debe de trabajar cuando el molde está cerrado. Cuando esta cuña pierde ajuste, la cuña deja de trabajar y lo que empieza a trabajar es el perno inclinado, ¿sí? Y de ahí se deriva otro tipo de fallas, porque le estamos dejando todo el trabajo del perno inclinado. Entonces, bien importante que la cuña esté en óptimas condiciones.
¿sí? Vamos a tener lo que es el carro o el portainserto, que es el que nos va a estar controlando, perdón, es el que va a llevar el inserto, que es el que va a formar la figura. ¿Sí? Ahora bien, es importante que en este perno inclinado conozcamos cuál es el ángulo que tenemos. La recomendación es que sea de 15 a 25 grados. ¿De qué depende este ángulo? Bueno, pues ya cuando quien diseñó el molde, pues ya calculó cuánto era el ángulo necesario para esta apertura. Ahora, nosotros como mantenimiento tenemos que saber cuál es ese ángulo que estamos manejando, ya que si tenemos desgaste en nuestro perno, nuestro carro, y tuviéramos que fabricar de nuevo este componente, debemos de respetar ese ángulo. Entonces es importante que tengamos documentado desde antes cuál es el ángulo que estamos manejando. Ahora bien, el primer problema que vamos a tener en nuestro sistema siempre es la fricción. Ajá, esa siempre va a estar presente. ¿Cómo controlamos o damos mayor vida útil a este punto de fricción? Pues con la lubricación. Pero la lubricación oportuna. La lubricación no es únicamente cuando bajo el molde. La lubricación tiene que ser todo el tiempo, de acuerdo a la necesidad del proceso. Si yo tengo un molde que trabaja a una temperatura quizá de 80 grados, pues mi grasa se degrada muy rápido la pierdo. Entonces es conveniente que quizá a ciertos intervalos de tiempo, no sé, quizá cuando cambia el turno o cada medio turno, paro la máquina un instante, limpio, vuelvo a aplicarle la grasa y sigo trabajando. Y de esta manera yo aseguro aquí voy a tener siempre una grasa en buenas condiciones y que mi alimento va a estar trabajando bien, sin tener ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Dónde voy a tener fricción? Bueno, obviamente entre lo que es perno inclinado y el cuerpo de la corredera. Voy a tener fricción en lo que es el cuerpo de la corredera contra la cama deslizante. Aquí en la cama deslizante manejamos en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de molde, insertos que tienen que son de bronce, que incluso llegan a tener a su vez pequeños insertos de grafito para ayudar a disminuir la fricción. Pero esto no significa que por eso ya nuestro molde puede trabajar en seco. Si bien el bronce es autolubricado, siempre es importante estar limpiando el área y estar aplicando grasa para que se mantenga en buenas condiciones. El otro punto donde voy a tener fricción, pues obviamente va a ser entre lo que es la cuña y el cuerpo de la corredera. Hablando de nuestro mantenimiento, es importante que estemos monitoreando el ajuste de esta parte, ¿sí? Si yo pierdo el ajuste entre la cuña y el cuerpo de la corredera, el efecto que voy a tener es que va a empezar a haber filtración de material. Va a haber un pequeño flash ahí. ¿Y qué es lo que erróneamente hacemos para ajustar eso? Pues darle más prensa y empiezan a subir la fuerza de cierre. ¿Qué haces? Fuerzas el elemento a lo mejor a que llegue y a lo mejor sí, quitas la rebaba, pero eso te está dañando tu molde. Eso te va a provocar daños en el ajuste de los filos, de los cantos de la cavidad. Tienes aros de botado, se van a empezar a clavar. O sea, entonces por eso es importante estar vigilando esos elementos para no sobrepasar la presión de cierre que necesitamos para nuestro molde. Nos vamos a estar ahí monitoreando, revisando que no se empiece a haber tallado el material, que no se vea arrancado, estar incluso tomando medidas periódicamente cuando hacemos nuestra inspección, lo que nosotros llamamos el mantenimiento tipo A. Ahí podemos realizar una inspección sencilla que no nos toma más de 5 minutos y vamos a poder asegurar la vida útil de nuestro molde. Ahora bien, ¿qué otro punto tenemos que estar cuidando? Bueno, lo que es el tornillo que va a sujetar nuestra cuña de retención y nuestro perno inclinado va a estar sufriendo un momento de inercia. ¿Esto qué es? Hay una fuerza contraria o perpendicular a la posición en la que se encuentra. Eso es lo que fatiga estos elementos y los puede llevar a lo que es la fractura, ese momento de inercia.
¿Qué ocasiona esa fuerza que se contrapone? Bueno, básicamente es la presión de inyección. Cuando nosotros estamos inyectando, ¿qué pasa? El plástico impacta contra lo que es el inserto y este va a querer desplazarse, va a querer abrirse. Por eso la importancia de la cuña. La cuña es la que se debe de encargar de detener eso ahí. Ahora es muy importante que esté bien posicionada la cuña. Si la cuña no está en la posición correcta, va a empezar a trabajar el puro tornillo. Y eso nos va a llevar a fracturas en el tornillo o incluso fracturas en lo que es el perno inclinado. En algunas ocasiones el molde está trabajando bien, nunca se desarma esta parte y ya cuando se baja el molde y se desarma, resulta que el perno inclinado ya no entra otra vez en su posición. Ajá. Resulta que por el trabajo que estuvo sometido, y toda esa fuerza se fue flexionando. A lo mejor no se fractura, pero se flexiona. Y entonces ya no vuelve a quedar en la misma posición. Porque ya como ya lo saqué, ya no lo puedo dejar exactamente igual de como estaba. Y eso también va a ser un problema, porque entonces probablemente ya perdí el ajuste original que yo traía con mi cuña y con el carro. Ahora bien, ¿qué es lo que le da una buena sujeción a la cuña? Bueno, pues como marca ahí el círculo rojo que aparece en la esquina, pues es que la cuña está encajonada. ¿De cuánto la caja? Por lo menos unos 6 milímetros. Nosotros al tener la cuña encajonada, vamos a garantizar que el apoyo es el apropiado y que el tornillo no va a estar trabajando. El tornillo es únicamente para fijarla, pero no es el que debe de recibir ese esfuerzo constante de la presión de inyección que trata de, o que está generando ese momento, con esa fuerza perpendicular que le está llegando. Entonces, por eso es la importancia de que si yo tengo un molde que constantemente pierdo el ajuste ahí, puede ser que ese sea el origen del problema, que a lo mejor la cuña no está bien posicionada, no tiene el suficiente apoyo o no es lo suficientemente robusta. Eso lo noto con fracturas constantes de tornillos, con pernos inclinados que tienden a deformarse. A lo mejor no encuentro tanto desgaste en mi cuña, o el desgaste en la cuña se ve, no toca pareja la superficie, toca más en una zona que en otra. Eso me habla de que se está desplazando a la hora de estar inyectando. Es un movimiento muy pequeño que ni siquiera lo alcanzo a notar, pero es lo que le está pasando. Todo porque no tiene el suficiente apoyo para poder trabajar bien. Sí. Lo siguiente que vamos a estar revisando en nuestro mantenimiento programado, pues es el ajuste y las holguras que tenemos. Hablando de nuestro inserto, si nuestro inserto se desgasta porque quizá al momento de abrir la cuña, perdón, la corredera hay fricción, yo tengo que estar monitoreando esa área porque esa fricción constante lo va a estar tallando y va a llegar un punto en el que voy a perder mi ajuste original y se va a empezar a filtrar el material. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de darle otra vez más fuerza de cierre o voy a empezar a tratar de calzar la cuña para forzarlo a que llegue y esto me va a maltratar mi molde a mediano plazo. Aquí eso de meter calzas no es como ponerle nada más un curita. De momento lo soluciona, pero nos va a generar un problema mayor. Como cuando nos tomamos un medicamento no apropiado, pues sí, de momento lo tapó, pero nos damos cuenta que está evolucionando y se va a complicar después el asunto, porque a lo mejor después ya no, primero nada más tenía que fabricar el inserto para recuperar el ajuste, pero ahora resulta que tengo que recuperar el inserto, quizá aplicar soldadura en mis juegos de cavidades porque ya se talló, porque ya se desgastó, porque ya maté los filos y ahora aunque el inserto es nuevo, de todos modos se marca ahí un pequeño flash por esta situación de que como lo forcé a que llegara, pues maltrató otras partes del molde. Entonces, aunque salí de momento del problema, a mediano plazo eso no me va a ayudar. Por eso siempre debemos de estar monitoreando para tener bien controlado esto y evitar ese tipo de problemas, que a la larga nos van a salir mucho más caros, tanto en tiempo como en recursos. Otro aspecto que es muy importante que debemos de conocer, pues es la longitud total que va a tener nuestro perno. ¿Qué pasa si yo lo mido ya que está torcido, ya que fue fracturado?
pues puede ser que no lo mida exactamente igual. ¿Qué problema hay si no lo mido igual? Bueno, resulta que la longitud del perno está calculado para dejar el carro o el cuerpo de la corredera en un punto en específico. Incluso existen unos registros para posicionar ahí, que ahí se quede el carro, que no se mueva con el movimiento de la máquina y que no vaya a haber algún tipo de choque. Si el perno está corto, el carro no va a llegar hasta esos registros y puede ser que la pieza no desmolde bien o que lleguen a chocar botadores. Muchas veces eso pasa acerca de... Se queda la corredera adentro, sale la placa de botadores y choca y viene la fractura de botadores, si bien me va. Muchas veces esto llega a dañar también el inserto de la corredera y bueno, ya fue un problema mayor. Ahora, a la inversa, ¿qué pasa si el perno es más largo? Bueno, seguramente si se atora en el registro, pues qué bueno, pero si llega a brincarse del registro y está fuera de posición, en el momento que cierre la máquina, si se llega a desplazar un poquito esa corredera por no haber quedado en el registro, puede haber un choque. Y ese choque, pues sí, es muy probable que genere la fractura del perno o que me maltrate de forma considerable lo que es mi carro. Si ese es el caso, pues bueno, no es una reparación que se pueda hacer a pie de máquina. Forzosamente habrá que bajar el molde y revisar si hay que hacer incluso fabricar componentes, no nomás el perno. Otra cosa que debo de tener yo bien registrado, documentado, es la punta de mi perno. Normalmente traen un radio, otros llegan a traer un ángulo. Aquí, pues bueno, ya es cuestión de cómo cómo lo del fabricante lo determinó. Yo debo de conocer ese radio, porque de igual forma, si yo tengo diferente ese radio, puede ser que no se encuentre en el mismo punto lo que es el perno con la corredera y puede haber otra vez un choque. Quizá no sea un choque fuerte, pero puede ser suficiente para que a la larga se fracture o empiece a maltratar y entonces ya no la deja en la misma posición. Y puedo tener otra vez ese problema de que choquen los botadores, choquen las cavidades incluso. Entonces, bueno, es muy importante tener registrada cuál es la longitud de mi perno, qué diámetro tiene. ¿Sí? Si yo detecto que algún perno se está rompiendo con frecuencia, puede ser que el diámetro no sea el apropiado. Quizá es demasiado esfuerzo el que se le está generando al perno y eso lo esté fracturando y se deba a una situación por el diámetro, no tanto por si es el material correcto o no, sino el diámetro. Así que hay que tener todo registrado para poder encontrar el problema y dar una solución de raíz. Hace rato les comentaba que existen unos registros cuando abre el molde. Esos registros, bueno, pueden ser unos pequeños balines o unos retenedores o unos posicionados de rodilla o bola. Ahora sí que aquí ya depende si los compraron con algún fabricante como Hasco o alguno de ellos que ya tiene un montón de accesorios para las correderas. Incluso tienen los insertos ya preparados, listos para poner en nuestro portamolde. ¿Qué les voy a revisar? Bueno, todos estos tienen un resorte. Yo tengo que estar revisando que esté resorteando correctamente. Cuando uno de estos componentes se daña, como pueden ver en la imagen, ahí el balín se rompió, se fracturó y se quedaron las partículas ahí. Entonces ese balín que se rompió estuvo tallando y patinando y pues sí, maltratando la corredera. Y lo peor, ya no registraba. Y al no registrar, en cualquier momento se puede dar el choque. Mientras la máquina se mantenga con un movimiento tranquilo, constante, que no se tore ninguna pieza, probablemente estará trabajando bien, sin ningún choque, sin ninguna fractura. Pero apenas se desincronice un poco y va a empezar a dar problemas y hasta que ahora sí que alguno de los dos pierden el choque. Entonces es importante en nuestro mantenimiento estar revisando ese balín, que esté resorteando correctamente, que no esté cascado, que esté en buenas condiciones, ya sea que sea fabricado de línea o que sea
fabricación casera, ustedes quieren, también funciona, pero importante que esté resorteando bien, que no se quede pegado abajo, que siempre suba, que tenga cierta dureza, porque también si está muy, muy suave, que se haya aflojado el opresor que generalmente trae en la parte de atrás para dar qué tan duro lo queremos. Si ese opresor se afloja y no lo tengo considerado en mi inspección periódica, de ver cómo está ahí el opresor, la dureza de mi resorte, si se queda flojito, pues a lo mejor sí va a estar resorteando, pero no va a tener la fuerza necesaria para mantener la corredera en su posición. Y eso me va a derivar en otra falla. Estos también, pues hay que aplicarles un poco igual de grasa, de aceite, para que estén lubricados y estén trabajando correctamente. Otro elemento que tenemos con las correderas, bueno, son lo que son las reglas guía, que son las que van a estar guiando mi carro para evitar que éste empiece a moverse de posición. Muchos utilizan insertos bronce y funcionan muy bien, pero de igual forma hay que estar cuidando la lubricación y la limpieza. Al final de cuentas, de estar abriendo y cerrando el molde después de muchos ciclos, llega a haber pequeños desprendimientos de partículas. Con la grasa se empieza a pegar, se empieza a hacer ahí una pasta dura y muchas veces tengo problemas de sello precisamente por esa pasta que se generó entre lo que se llegue a caer de partículas de plástico, partículas de acero por la fricción, partículas de bronce por el trabajo, la grasa reseca que no limpio, que no cambio, que no estoy renovando, se hace una masa ahí que llega a afectar en el ajuste. Y es que realmente no necesitamos una apertura tan grande para que se filtre el material. ¿Sí? Hay materiales muy fluidos como la poliamida y con que perdamos el ajuste unas 3 centésimas fue suficiente para que se empiece a filtrar material. Y todo por esta suciedad. Eso por un lado, hablando únicamente de suciedad. Obviamente con el trabajo hay desgaste y fricción. Yo tengo que estar cambiando estos elementos constantemente. ¿Qué tan seguido? Bueno, va a depender de cada molde. No todos los moldes se desgastan igual. Unos duran más tiempo, otros duran menos tiempo, por el proceso, por el tipo de trabajo, por el ritmo que lleven. Pero sin importar eso, debo estar monitoreando constantemente mis insertos para ver en qué estado están. Obviamente, si mis insertos son reglas guía de acero que están, que traen algún tratamiento térmico, que incluso están nitruradas, su tiempo de vida va a ser mayor, probablemente que las de bronce, pero de igual forma las tengo que estar monitoreando porque al final de cuentas tengo un desgaste dinámico. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos este balín, ya se hundió, de hecho se alcanza a apreciar en la foto cómo quedó por debajo, y la cama de deslizamiento pues se ve que solo la lubricaron el día que recibieron el molde y jamás le volvieron a hacer nada. Está todo arrancado, está todo maltratado, y bueno, eso es lo que nos va a dejar esos problemas. Esas son las consecuencias. Ahora yo ya perdí el ajuste en la cama. Para yo recuperar ahí esa parte, pues lo ideal sería rectificar lo que es la cama, volver a fabricar el carro para dar el nuevo ajuste, las nuevas medidas. Como en este caso desliza directamente sobre el acero, una capa de nitrurado le vendría bastante bien, o ver si no afecta algún barreno de fijación o de refrigeración, algo que pase por ahí, pues meter mis insertos de bronce para poder corregir este problema. Entonces, algo que era muy sencillo, que era estar aplicando grasa quizá cada cambio de turno, quizá cada semana o cada tercer día, ya se complicó, ya no fueron 5 minutos de para el molde tantito a pie de máquina para volver a lubricar y que se mantengan nuestros ajustes. Ya fue una situación mucho más complicada en este caso. Algo que también debo de estar cuidando y que sufre este mismo desgaste es la llamada sufridera. ¿Qué es la sufridera? Bueno, es una plaquita que está montada en la cuña de retención y precisamente está diseñada para que sea la que se desgaste, sea la que se maltrate, y cuando yo pierdo el ajuste, únicamente retiro esa plaquita sufridera y coloco la nueva.
y vuelvo a recuperar mi ajuste sin ningún problema, y en la mayoría de los casos se puede hacer eso, incluso estando el molde montado en la máquina. Ahora bien, yo debo conocer la medida de esa plaquita sufridera antes de que se desgaste. Si yo en ese momento la desmonto y le tomo medidas para fabricar una nueva, voy a estar en un error. ¿Por qué? Porque ya se desgastó, ya perdió ahí el ajuste. Entonces, ¿cuánto más le voy a dar? 2 centésimas, 4 centésimas. Si no sé exactamente cuánto fue lo que se desgastó. Ahora, incluso de estas son de un acero un poco más suave que el del cuerpo. ¿Esto con qué finalidad? Pues para que el cuerpo se mantenga bien. Entonces, en algunas ocasiones estas cuando se deforman incluso llegan a perder espesor, pero porque el material se aplastó, se compactó por la fuerza de cierre. Entonces, por eso es bien importante desde antes tener registrado cuáles son las medidas. Si nos entregan un molde nuevo, bueno, decirle al fabricante, oye, pues pásame estos datos de las piezas que debo tener de refacción, que en este caso podrían ser estas plaquitas sufrideras, quizá los balines de registro, saber si es un balín simple con un opresor por detrás, o es algún producto de línea, qué código lleva, dónde lo consigo, a quién se lo compro, qué tal si es un fabricante chino y quién sabe cuándo podamos encontrar ese elemento, y por una pequeña medida que cambie, pues ya vamos a estar batallando. Entonces es importante saber esto desde antes, qué medidas son las que tengo para estar cuidando, y aquí muy importante la lubricación. Realmente aquí son elementos de desgaste. En lo que es el curso de mantenimiento les explicamos lo que es el desgaste dinámico. Ese desgaste dinámico lo catalogamos en lo que es un mantenimiento preventivo tipo B. Entonces ahí es donde vemos a fondo todo este tipo de situaciones, pero no porque es un mantenimiento tipo B que lo voy a hacer después de quizás 50,000 disparos, no le voy a hacer nada, ¿no? Aquí yo tengo que estar cuidando la lubricación, que la grasa se encuentre bien, que no se reseque, que sea la apropiada, y sobre todo si tengo moldes que están trabajando con altas temperaturas, altas temperaturas me refiero a moldes que estén quizá 80 grados, pues quizá tengo que estar limpiando y volviendo a lubricar en cada cambio de turno. Si ese no es el caso, a lo mejor con que cada semana realice una limpieza rápida y aplique grasa, será suficiente. Ahora bien, muy importante, la cantidad de grasa es moderada. ¿Sí? No, no porque le pongamos mucha va a durar más, ¿no? Al contrario, un exceso de grasa va a ayudar a que se haga más esa pasta que les comento, donde se le pegan todos los residuos, todas las partículas que vuelan, y el rato no nos deja ajustar bien. Eso ya me ha tocado verlo en vivo y a todo color, que únicamente limpiamos esa mugre que se ve ahí por la grasa y vuelven a sellar bien las correderas. Entonces, eso también es muy importante, la aplicación de la grasa es con moderación. No, no por mucha grasa va a mejorar el sistema. ¿Sí? Bueno, ya para terminar esto y no aburrirlos, si pueden tomarse un café, la lubricación y la limpieza periódica, dependiendo de los requisitos de nuestro molde en base al tipo de resina que estemos inyectando, que estemos trabajando. La inspección constante en cada mantenimiento, en lo que es perno inclinado, reglas guía, el cuerpo de la corredera, la cuña de retención o la sufridera, si es que la tenemos. Y de igual forma la inspección constante de lo que es los balines, los retenedores, los posicionadores. Si me llega a fallar un retenedor y son de esas correderas que están trabajando no de manera horizontal, sino de forma vertical, falla un retenedor, se me cae, cierra el molde y olvídense. O sea, se arma un buen relajo con todo esto. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta que quieran, que quieren que les ampliemos la duda. ¿Sí? Manuel, ¿estás por ahí? Sí, por aquí ando, Iván. Ok. Compañeros. Nadie me escuchó, se perdió la conexión y me di cuenta. No, sí, aquí andamos. Buenas noches, no sé si tengan alguna pregunta de lo que se platicó.
Igual si quieres, deja de compartir, Iván, por favor. Sí. Ahí Oscar nos preguntan, ¿las sufrideras pueden ser de acero H13? H13, no. No, no, no. Las sufrideras normalmente se ocupa un acero más blando. El H13 lo vamos a ocupar en lo que es nuestras cavidades y corazones principalmente. Sí, una sufridera puede ser un acero, incluso, si no me equivoco, la nomenclatura es A36, que va a soportar lo que es fricción. También las llegan a ocupar en lo que es O1, ya que resisten en lo que es el impacto. Aquí lo importante es que tenga un temple menor al del cuerpo de la corredera. Esto es, si tu cuerpo tú lo templaste a un 54 RC, por decir algo, a lo mejor tu sufridera la vas a templar a 50 para que la que se maltrate sea la sufridera. Ya Gracias, dejó de Iván. compartir, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ahí está. No. Este, ¿ya no hay preguntas, compañeros? Oscar sí les dice, ¿cuál es el procedimiento para ajustar las correderas? Para ajustar correderas, bueno, ya una vez que tenemos todo maquinado, es recurrir a lo que es la tinta, ¿sí? Tú aplicas tu tinta en lo que es tu corredera, la montas en tu molde, cierras tu molde, abres y revisas cómo te está pintando, ¿sí? Dependiendo de cómo esté pintando en la zona, pues ahí te vas a dar cuenta dónde está tocando muy fuerte o dónde está tocando o no está tocando nada, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Donde te pinta muy fuerte, es ahí donde le tienes que quitar un poco de material. Ahora, ¿por qué podría tocarte más fuerte de un lado que de otro? Bueno, porque para empezar, en teoría, tu maquinado está perfectamente perpendicular, pero eso es en teoría. Siempre llega a haber pequeños desviaciones, pequeños desperfectos, por eso ya el ajuste fino, pues terminamos realizándolo a mano, por mucho que hayamos maquinado en CNC. Puede ser que con el CNC le demos el retoque a la mejor, pero ya vamos a meter el corte más pequeño o alguna herramienta un poco más fina, ¿sí? Muchas veces pasa que cuando maquinas una ranura para el alojamiento de tu corredera, pues esta llega a quedar con un poco de ángulo, ¿sí? Entonces ese ángulo es lo que te genera que no toque parejo. Entonces aquí lo ideal es así que, pues la vieja escuela, pones tinta, cierras tu molde, aplicas presión, vuelves y revisas cómo te está pintando, cómo está tocando la tinta en las zonas que tú quieres que selle. Ok, aquí dice Omar, por lo general, ¿de qué tipo de material es usado para la fabricación de pernos inclinados? Los pernos inclinados, de hecho, traen el mismo tratamiento que los botadores. El núcleo es suave y el exterior es más rígido. Y de hecho van nitrurados por lo que es la fricción. Ahora, yo aquí te recomiendo que no te metas en broncas de estarlos maquinando. Ahorita te digo, la sabes que se me fue el nombre. Yo te recomiendo que mejor compres los pernos ya de línea, porque ya vienen perfectamente rectificados y con la dureza apropiada. Ujú. Porque sí, eso al final de cuentas, a veces hasta te sale más caro si tú quieres fabricar el perno inclinado. Tienes que comprar el acero, lo tienes que maquinar, lo tienes que templar, que revenir, rectificar, ya que te dio bien las medidas, a aplicar nitrurado. Entonces, todo el tiempo que le vas a invertir para un perno, no creo que valga la pena. Estás hablando que a lo mejor te cuesta 200 pesos por muy caro cada perno. Y si lo fabricas tú, yo creo que va a ser más tiempo. Y del material, ahorita te digo, porque se me fue ahorita el nombre el acero que normalmente se utiliza. No, y aparte, si ya tenemos las piezas estandarizadas, ¿para qué le andamos batallando, no? Sí, exacto. Realmente cuando compras el perno, lo único que haces es cortarlo a la medida, maquinar el radio que necesite y vámonos, ya está listo. O sea, no estás hablando que en una hora ya tienes lista fabricada la refacción, si tienes pernos. Pues sí. Oscar Ramírez dice, ¿resortes cada cuándo se deben cambiar? Resortes. Realmente
Me ha tocado ver incluso que se fracturan los resortes, ¿eh? Yo he notado que te duran bien algo así como de unos 60,000 a 70,000 ciclos, ¿sí? Es lo que yo le pondría para estar cambiando esos resortitos, porque sí me ha tocado ver que incluso se llegan a fracturar. Ajá. Obviamente con el uso, el resorte va perdiendo cierta dureza y ¿qué haces? Pues le vas dando otro pretoncito a lo que es el opresor. Ajá, entonces eso lo va fatigando, lo va fatigando. Entonces un promedio de unos 60,000, 70,000 ciclos sería recomendable, sobre todo porque estamos hablando de que son resortitos pues muy baratos y que consigues en cualquier farmacia. Ajá, entonces que tengas una bronca por un resortito así, sí sería pecado mortal. El proveedor del resorte te debe dar una especificación, ¿no? Y el tiempo de vida útil, ¿no? Como referencia. Sí, aparte, pero yo lo que he notado, unos 60,000 te pueden durar, porque aparte no es un resorte que tenga un muelleo constante. O sea, si bien el trabajo es continuo, pero no es así de que esté muellando 30 veces por minuto o algo así. Es un muelleo muy intermitente. Entonces, unos 60,000, 70,000, sin problemas, debería durar. Gracias. Esta pregunta está interesante y es algo que muy común que se ve, ¿no? Dice Luis Jaime, ¿qué pasa si se está desgastando el perno de un solo lado? Pues ahí algo no está en la posición correcta. Es muy probable que el ángulo con el que está montado el perno sea diferente al ángulo del barreno que tiene el carro, el cuerpo de la corredera, ¿sí? Esa puede ser una de las razones. Yo no soy muy partidario de eso, pero algunos fabricantes acostumbran dar un grado de diferencia entre lo que es el cuerpo de la corredera con lo que es el perno inclinado. Eso es, si mi perno inclinado viene a 22, a la corredera le dan 21. ¿Esto para qué lo hacen? Bueno, para que cuando cierre y se encuentre, supuestamente entre mejor y no tengamos ese toque tangencial. Sí, el toque sea tangencial, pero yo he notado que luego eso genera mayor fricción. Ese pequeño grado de diferencia, yo veo que genera mayor fricción. Ahora, puede ser que tengamos aquí una diferencia mayor de un grado y eso lo esté friccionando. Puede ser que el alojamiento del perno no sea lo suficientemente rígido, ¿sí? Y entonces a lo mejor el perno ya quizá tenga ahí un poco de juego, un poco de vaivén y eso esté provocando que esté tallando más de un lado que del otro, ¿sí? La otra que puede provocar que se esté tallando el perno, quizá ya el ajuste en lo que son las soleras guías de tu corredera, ya en lugar de que corra parejito, como que tenga como que tienda a levantarse. Entonces ahí donde se levanta, mientras va abriendo, va tallando el perno. Habría que revisar cómo está la corredera, si no está tallada que lo más probable es que esté tallado de esa misma forma, pero es lo más probable que eso lo esté ocasionando, quizá alguna diferencia con el ángulo, ya desajuste en lo que es el carro con las guías, o el alojamiento del perno está demasiado suave. Ahí el perno debe entrenar un poco justo para que quede firme. Pero si el perno ya hace esto o incluso puede desplazarse hacia arriba, hacia abajo, puede ser que esté provocando esa variación y por eso se talle de una forma inesperada. Ok, gracias. Igual por el paralelismo de la prensa podría afectar. Sí podría llegar a afectar el paralelismo. Ahí te afectaría yo creo que más a lo mejor en la calidad de tu pieza. Pero sí, obviamente, si ya se perdió mucho el paralelismo, a lo mejor si todo el molde ya digamos, está descuadrado. A lo mejor ya el molde tiende a estar un poco descuadrado y podría estarlo tallando también. Sí, sí, sí. Podría ser más una cuestión a lo mejor en la máquina y no en el molde. Así Ok. que en este universo todo es posible. Me estaba acordando del problema que fuimos a ver de la máquina Engel, que no tenían las columnas. Bueno, ahí sí ya es una situación muy, muy crítica y ya el molde hacía esto, ¿sí? Por la forma de la platina, hacía esto y obviamente al abrir, pues abría todo chueco y eso desgastaba también los postes guía y todo lo que estaba ahí.
Perfecto, gracias. Aquí Rafael Osorio hace una pregunta. ¿Es recomendable colocar lainas a las sufrideras? Lainas a las sufrideras, no. Si tienes sufrideras porque vas a reemplazar el elemento por uno nuevo y para recuperar tu ajuste. Ahora, si de plano de eso depende tu cabeza, bueno, comprendo que le metas las lainas quizá para salir de la bronca, pero lo ideal es que tengas en tu stock de refacciones lo que son tus sufrideras. ¿Por qué? Una falla en una sufridera no es de un día para otro, ¿sí? Siempre, lo que les comento en el curso, siempre hay avisos, ¿sí? No, no me digan que de un día para otro el flash ya tenía 2 milímetros de largo, ¿sí? Comenzó siendo una pequeña, marquita, una pequeña filtración, pero como no se corrige oportunamente, ajá, va creciendo, ¿sí? Entonces, pues sí, le puedes poner lainas, lo vas a solucionar, pero ¿qué garantía tienes que la rebaba, que ese flash está en proporción a la laina que le metiste, ¿sí? Si te queda más alto, a lo mejor empiezas a forzar y se te empieza a desgastar por otra parte el elemento. Entonces, pues lo ideal o la recomendación más correcta sería cambiar la sufridera completa. Ok, aquí dice, Oscar, ¿cuál sería el ajuste entre el carro y el perno? El ajuste entre el carro y el perno. Bueno, de entrada yo soy partidario de usar el mismo ángulo y una diferencia de diámetro máxima de unas 4 centésimas, ¿sí? Máximo 4 centésimas. Aquí lo importante es que a la entrada del perno, así que al llegar el perno y encontrarse con lo que es la corredera, tengamos un buen radio, un buen chaflán ahí para que entre suave, ¿sí? Una vez, así que entrando a la puntita, lo demás se sigue. Ajá, entonces aquí debemos de tener una diferencia de diámetro máximo de 4 centésimas. ¿Qué pasa si yo tengo más de 4 centésimas? Ya está demasiado holgado. Ahora que bien, no debería de afectarme tanto porque recordemos que el perno únicamente es para cerrar y abrir lo que es el carro. Quien va a dar el ajuste final, quien va a dar el apriete es la cuña. Entre la cuña y la sufridera, esas son las que me deben de dar el apriete. El perno únicamente es el elemento, es la leva que se va a encargar de abrir y de cerrar. Ajá. La cuña es la que me debe dar el apriete. Por eso, ahí puedo yo estar un poco más holgado, no necesito una restricción tan fuerte, ¿sí? El perno únicamente lo va a acercar y ya cuando termine de cerrar el molde, la cuña es lo que lo termina de posicionar. Entonces, unas 4 centésimas es más que suficiente. Ok, perfecto. Israel dice, por lo tanto, los ángulos de perno y corredera deben ser iguales. Sí, es la de preferencia para evitar fricciones o desajustes, porque luego muchas veces resulta que puedo medir fácilmente el ángulo en el que queda el perno, pero no puedo medir tan fácil el ángulo que trae el barreno. Ajá. Y luego no nos damos cuenta de que hay una pequeña diferencia y ahí es donde empiezan luego de repente algunos, empiezan problemas, fricciones, comportamientos inesperados, o a veces el mismo perno, pues esa diferencia de ángulo no me deja que esté llegando la corredera. Entonces yo recomiendo ocupar el mismo ángulo en ambos casos. Perfecto, gracias. Dice Luis Alef, ajuste en perno de la línea de partición. Como que no le entendí. No sé si tú le... Ajuste en perno en la línea de partición. Ajá. No sé si nos puedas ampliar un poquito más la pregunta, Sí, Luis. porque ahora yo me quedé con la duda. Ahora que nos diga bien cómo es, ¿va? Sí, sí, sí. Bueno, igual aprovechando, les damos promoción para los que se inscriban de aquí al viernes o reserven para el curso de mantenimiento que vamos a dar viernes y sábado de la siguiente semana. Les hacemos un descuento, ¿no? Del 10%. Yo creo que está accesible ya para que se animen. Sí, o sea, así hasta yo me animo y eso que yo lo voy a dar. Sí, ¿verdad? ¿Alguien más tiene preguntas, compañeros? ¿Alguna duda, algún ¿Alguna comentario? duda, un comentario? ¿Algo que no haya comentado?
Igual ahí en el chat les estoy poniendo mi correo y les dejo mi número, me mandan un mensaje, un WhatsApp y les mando la información del curso. Como les comentaba, nada más podemos meter 12 personas por lo que es COVID, entonces es cupo limitado. Y la idea pues, es seguir capacitando a los compañeros del área de plástico, ¿no? A ver, aquí dice, ajusta el perno de la línea de partición, después dice, sí, con el perno que hace hoyo en la pieza. Si quieres abrir el micrófono, Luis, y ya nos dices bien la pregunta. ¿Ahí en la pieza? Sí, que al final el hoyo que hace, que va en la línea de partición y que hace la pieza, ¿cómo podemos, cuánto tiene de ajuste? ¿Es como si fuera un perno botador o qué otro ajuste necesita? Me imagino que es el formador, ¿no? La figura que te hace el Así que te refieres como tal al inserto en la corredera. Si estamos hablando del inserto en Más la... bien como el primer molde que ustedes hicieron tenía un carrito que así que tenía el perno y el perno entraba en la línea de partición para hacer un hoyo en la pieza, ¿no? Y a la hora de salir dejaba el hoyo perfecto. Entonces, más o menos ese hoyo, o cómo lo tendría yo que hacer y qué ajuste tendría que tener para que a la hora de que esté moviéndose, cuánto tendría que tener de ajuste, media milésima o una milésima o cuánto tiene, pero también ahí en esa, ya te entendí, en la imagen. exacto. Estoy poniendo las fallas, ¿no? De cada componente. Exacto. Okay. Bueno, ahí digamos, donde cierra el molde y atrapa el formador, vamos a denominarlo así, es inserto, el formador, porque podría ser redondo, puede ser cuadrado, un triángulo, lo que fuera. Donde cierra el molde y atrapa el formador, ahí debemos de tener un ajuste de más o menos 2 centésimas, ¿sí? O sea, estamos hablando de media milésima, ¿sí? Es el ajuste que yo debo de tener ahí. Si yo tengo un ajuste mayor a eso, puedo empezar a tener problemas de filtración de material. Y digo, a lo mejor estoy inyectando un policarbonato, no se va a filtrar, pero si estamos inyectando una poliamida, que es muy, muy fluido, se va a filtrar por todos lados, ¿sí? Entonces, ahí en ese punto yo debo de, así que donde cierra el molde y atrapa el formador, ahí yo debo tener un ajuste de 2 centésimas. Ahí también es importante checar esa parte, que cuando camine la corredera mantenga la alineación para evitar algún tipo de choque. Aquí muchas veces, de hecho, lo que se hace un desahogo precisamente para que no vaya a chocar el formador con algún componente. Y ya una vez que entra, pues a lo mejor tenemos unos 6 milímetros del área de ajuste con esas 2 centésimas de agarre, por así decirlo. Sí, sí es ahí en donde estaba la duda. Sí, muchas gracias. Ok. Ok, gracias por la información. Oscar, ¿darás algún curso de mantenimiento en Hermosillo? No tenemos programado ahorita regresar a Hermosillo, aunque pues sí tengo ganas de andar por allá, ¿no? Pero ahorita por el momento no tenemos programa. Estamos abriendo sedes ahorita en lo que es en Monterrey y en Querétaro. Entonces, dependiendo cómo sea la respuesta, pues ya vemos si nos vamos moviendo a las otras sedes. ¿Alguien más tiene otra pregunta, compañeros? ¿Comentarios? Igual ya les dejé ahí el correo en el chat, y el número del celular, y les puse ahí las imágenes del curso, ¿no? Iván, ¿algo que quieras comentar? Pues
pues que se inscriban al curso. Ahí vamos a tocar un poco más a fondo todo este tipo de dudas, ajá, de qué debemos de hacer, qué debemos de cuidarles. Aquí pues es muy importante, como os digo, este es un desgaste tipo dinámico. Entonces, no nos va a fallar a corto plazo, va a empezar a fallar a mediano plazo. Por eso la importancia de estarlo monitoreando. Aquí esto se previene mucho con el estar monitoreando, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar a prevenir muchísimos problemas de ajuste, de filtración, e incluso de que se maltrate el molde por tratar de corregir problemas dando más fuerza de cierre. Que lo cual pues lo soluciona, pues sí, pero te está trayendo una consecuencia que va a ser más grave después. Ok. Igual aquí, Luis, no, el curso es presencial, 100%. Vamos a llevar ahí un moldecito pequeñito de microinyección para hacer las prácticas. Igual aprovechando, Iván, si nos comentas un poquito lo que vamos a llegar a ver ¿En el curso? el curso. Sí, claro, mira. Ahora sí que, por un lado, bueno, vemos los componentes generales que tiene todo molde, y de cada componente revisamos qué problemas tienes. ¿Qué problemas tengo yo desde pernos guía, placa de respaldo? ¿Qué problemas hay en cavidades, corazones? Le estamos metiendo ahorita un poco más a fallas en lo que es la cámara caliente para tomar medidas preventivas. Porque así que, como comentaba en la plática anterior, dicen, no, es que a mí no me dejan tocar la cámara caliente. Bueno, sí, pero pues hay cosas que puedes ir monitoreando sin tener que desarmar la cámara caliente. Vemos, así que consecuencias de no estar revisando la refrigeración, de no estar limpiando continuamente los moldes. Vemos una parte administrativa que yo siento que es la parte importante de esto, porque a lo mejor ya sabemos reparar moldes, no hay problema, molde que me des, molde que te reparo y te lo echo a andar, pero qué necesidad de estar en una situación de apagafuegos, ¿sí? Vemos una parte de empezar a controlar, de empezar a medir mis mantenimientos para poder tenerlos controlados y que pues yo caiga de una situación de ser correctivo, que me vuelva preventivo, y a mediano plazo pues pueda ser ya una situación predictiva en la que yo me anticipo a la falla que pueda tener el molde. Así que ahí vemos todos esos formatos que no es que sean la ley universal, pero son, digamos, la sugerencia o la base para poder llevar todo ese control, y que en lugar de ser yo un apagafuegos, pues tranquilamente pueda estar, tomar completo mi día de descanso sin que me marquen a mediodía que ya falló el molde y que hay que regresar a la planta porque tenemos una bronca ahí fuerte. Así que vemos ese lado, ¿no? O sea, repararlo, a lo mejor ya lo saben reparar. Bueno, aquí vamos a ver cómo podemos analizar todas esas fallas y todo eso, asentarlo en un documento que me permita controlar y llevármela ahora sí que mucho más tranquilo, sin estar con apuros y con el Jesús en la boca. Perfecto, Iván. Bueno, compañeros, pues no sé si alguien tenga alguna otra duda. Si no, para dar por cerrada esta plática de referente a moldes, igual estamos ahí revisando otros temas que vamos a empezar a dar pláticas, igual para que nos sigan ahí acompañando. Los invitamos a que se unan al canal de YouTube. Ahí vamos a colocar lo que es esta plática, y ahí todas las pláticas que hemos dado ahí están en el canal, ¿no? Saludos, Gerardo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos allá en Monterrey. Los que ya se inscribieron y los que faltan, pues adelante. Ya Vale. los veo. Buenas noches a todos. Adiós. Vale.